lo adelantáramos antes de la pausa, está en el estudio el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. No tenía votado. Bueno, yo correspondo a las invitaciones. Cuando me pongan en la agenda, que mamá me llame Mariela, yo con mucho gusto. Ay, mamá. Y más en un programa donde me siento siempre muy bien acogido. De su casa. Bien. Sí. Doctor, mire, hay muchos temas y nosotros estuvimos haciendo algunos análisis, mientras usted estuvo sentado ahí, sí, que realmente tocan su vida política, su vida profesional. Pero hay un tema importante que gravita sobre el mundo y tiene que ver entre las relaciones comerciales y diplomáticas entre China y otros países versus los Estados Unidos. Estados Unidos hace años que establecieron relaciones comerciales con China, pero no quieren que nadie más las haga. Y nosotros, o usted siempre ha sido de opinión de que era bueno establecer relaciones comerciales con China por todo lo que representaba esto desde el punto de vista comercial y quizá también de negocios. Pero usted escribió un artículo ahora y el periódico El Caribe de hoy, en su página 2, el termómetro, le habla sobre el conservadurismo lo mató. Sí. Entonces usted establece que sí, había que establecer relaciones comerciales con China, pero entiende que no era el momento adecuado y que no lo hicimos por un problema de lo que convenía al país, sino por un problema de déficit, diríamos, de liquidez, vamos a decir. Explique qué usted quiso decir y por qué no era el momento adecuado ahora. Yo tenía años insistiendo frente a las autoridades y frente a los legisladores, al mismo presidente Fernández, se lo dije después que retorné de mi viaje a Taiwán en el 96, que teníamos que prepararnos para las relaciones con China continental, con China popular. La verdad es que esa es una historia que se va a escribir, pero lo cierto es que el Estado Dominicano en todo ese proceso no hizo esas relaciones. Mi planteamiento siempre era que un paso de esa naturaleza tenía que fundarse en una identificación de los intereses del país, porque concretamente nosotros como Fuerza Nacional Progresista venimos insistiendo que nosotros tenemos el mayor problema internacional de todo el hemisferio, de todo el continente latinoamericano, americano, y que la política exterior nuestra y las relaciones diplomáticas en este caso tenían que pensarse en función de nuestros intereses concretos y específicos. Por ejemplo, un interés permanente, estratégico, supremo del Estado Dominicano ha debido ser, que no lo ha sido, internacionalizar la solución a la crisis planteada por el Estado fallido de Haití, por el colapso de Haití. Eso fue una corriente que nosotros impulsamos, particularmente yo, bueno, mucha gente participó en el esfuerzo, pero a mí me tocó hacerlo desde el Congreso. Lo hicimos por muchos años. Al final, a nivel de las políticas públicas, se impuso la peor fórmula, que es la solución dominicana al problema haitiano. Pero nosotros desde ese entonces veníamos insistiendo que relaciones con China, relaciones con Rusia, relaciones con estados emblemáticos como Israel, relaciones con otras naciones, las sudamericanas, relaciones con el Vaticano, eran clave para lograr el objetivo de internacionalizar la solución. ¿Qué pasa? El gobierno dominicano, este gobierno, empezó a hacer concesiones en materia de soberanía y de autodeterminación que no tienen precedentes en la historia del país. A partir del 2015, ya cuando se abrió el proyecto de reelección abiertamente, el gobierno concedió la presencia por un acuerdo que fue anulado por el Tribunal Constitucional por lesivo a la soberanía, lo quiero recordar. Concedió la presencia
sin restricciones, de personal militar americano en República Dominicana. Eso es gravísimo. Eso quedará en la historia como un hecho muy serio, muy grave. Concedió un acuerdo con Estados Unidos que también es lesivo porque tiene un anexo que atenta gravemente contra la soberanía, porque sujeta la política de refugiados y de asilo de República Dominicana a la tutela de Estados Unidos. Se comprometió, y ya sabemos que el compromiso se está cumpliendo, porque Almagro vino ahora recientemente y certificó a República Dominicana como el mejor referente en políticas migratorias, porque hay un compromiso de complacer a los organismos internacionales, asumiendo cientos de miles de nacionales haitianos sin condiciones para darle nacionalidad. Y el primer paso es darle residencia. Todo eso es gravísimo. Asumieron otras agendas que atentan contra la vida y la familia. Y eso se ve claramente en la presión del Ejecutivo para imponer la despenalización del aborto y parte de la agenda LGTBI. ¿Qué pasa? Ese gobierno que hace esas concesiones, en un momento dado, por eso yo digo que fue el resultado de, más que del ejercicio de la soberanía como se ha querido plantear, fue el resultado de la debilidad, de la fragilidad, porque ellos habían resistido no ir a China. Se sabe todo lo que conocemos la historia, sabemos que en una ocasión los chinos querían la relación con nosotros, el gobierno dominicano no lo hizo. Después nosotros queríamos, el gobierno chino no lo hizo. Ahora, ¿qué ha pasado? Después que ha venido este escenario internacional, el gobierno dominicano, al recibir las presiones del FMI, al recibir las presiones ya de los mercados, porque calificadoras como Modi empiezan a hablar de los problemas que están planteados, al recibir las presiones del Banco Mundial, con la deuda. Con la deuda. Entonces el gobierno tomó una decisión, la que ha presentado como un ejercicio de soberanía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Nosotros hemos objetado esa decisión porque, repito, tenemos años planteando que esa decisión había que hacerla y no en función de una coyuntura o en función de intereses de inversión, de comercio, que siempre son importantes, pero no son, en el caso dominicano, lo más importante. Ahora lo hace y yo sencillamente quiero destacar que lo estamos haciendo en el momento más complicado, porque estamos en la antesala de una nueva Guerra Fría. Es más, propiamente ya estamos como dice el Papa Francisco, en guerra. Sí. Lo que pasa es que las guerras del siglo XXI son diferentes, pero estamos en una guerra. Y lo que nosotros hemos advertido no es que no se diera el paso, sino que lo diéramos con conciencia de cuál es el problema que está planteado. Miren lo que están pasando. Y esto es bueno recalcarlo. Estados Unidos y China tienen un pulso geoestratégico. Ustedes se recuerdan que cuando Obama terminaba su gobierno, anunció el recorte del gasto militar americano, pero dijo que se iba a recortar globalmente, pero que se iba a concentrar en el Pacífico, que el gasto americano se iba a concentrar en la zona Asia-Pacífico, porque la zona Asia-Pacífico era la zona principal de seguridad de los intereses norteamericanos en el mundo. La respuesta china a ese anuncio de Estados Unidos fue nada más y nada menos que, y esto tiene mucho simbolismo en las relaciones internacionales, humillar al presidente norteamericano. Cuando Obama llegó a la cumbre del G20, lo hicieron descender por la escalera interior del avión sin alfombra roja. Todos los jefes de Estado descendieron con alfombras rojas por la escalera principal, tiene su recibimiento de alto nivel. Al presidente de los Estados Unidos, los chinos
después de esa declaración y de esas posiciones, Por la lo puerta hicieron de- descender por la escalera del avión. Estados Unidos, entonces, ya con Trump, porque eso era terminando el gobierno de Obama, para que se vea que esto no es un problema, esto es un problema de geopolítica y de choque de potencias. Estados Unidos replica, y los dominicanos tenemos que conocer qué es lo que está pasando, Actuar con para prudencia. no ser Parte del convidados de mundo. piedra en un juego de grandes potencias. Claro. Estados Unidos replica. ¿Cómo replica Estados Unidos? La segunda llamada que recibe el presidente Trump no es de su colega chino Xi Jinping, sino de la presidenta de Taiwán, que es de un partido independentista. Lo que los chinos entienden, porque se supone que no hay relaciones con Taiwán, los chinos entienden que es un desconocimiento del compromiso norteamericano de reconocer una China, dos sistemas. Sí. ¿Cuál es la respuesta entonces adicional que hace Estados Unidos? Aprueba unanimidad la ley de viajes que permite a la gente de Taiwán viajar, a los funcionarios de alto nivel viajar a Estados Unidos y a los funcionarios de alto nivel norteamericanos viajar a Taiwán. Los chinos entienden que eso es ya la agresión mayor porque están dándole estatus de Estado a una provincia rebelde. Sí. ¿Cuál es la reacción china? La reacción china entonces es, bueno, si tú te metes en mi zona, yo me meto en la tuya. Porque había un acuerdo que es una herencia de la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos hace relaciones con China, en cierta manera le dice a su aliado Taiwán, mira, no te voy a dejar solo en el campo diplomático. Yo te voy a preservar apoyo y vamos a hablar con los aliados de nosotros en la región para que te mantengan el apoyo diplomático. Entonces China, consciente de eso, como Taiwán está rompiendo el compromiso, porque había un compromiso entre China y Taiwán, de China no iba a disputarle No te metas en mi cosa. los apoyos diplomáticos, entonces viene la respuesta china de avanzar ¿a cuál zona? A la zona más sensible geopolítica. Es tan sensible el escenario que tenemos, pero es bueno que todos los que estemos aquí estemos conscientes, porque hay gente que está decidiendo cosas ahí arriba sin mucha conciencia de lo que están decidiendo, Wow. y la mayoría de la población ve los pasos y se nos presenta como grandes pasos, pero tenemos que estar conscientes de qué es lo que está pasando. Los chinos toman una decisión, desde el punto de vista del chino se entiende. Bueno, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Es un triángulo. En términos geopolíticos, démonos cuenta, Vital. es una señal a los Estados Unidos. Bueno, tú elevas la presión con el tema de Taiwán, con el tema de Corea, con el tema del mar del sur de China, entonces yo me meto en tu zona. En otras palabras, los dominicanos tenemos que estar conscientes de que ahora mismo se está librando una batalla geoestratégica de cerco y contracerco. ¿Cuál es el antecedente en las relaciones internacionales que tenemos más fresco? Hay dos antecedentes. La crisis de los misiles. ¿Cuándo empezó la crisis de los misiles? Empezó cuando, Kennedy. cuando los norteamericanos colocaron misiles en Turquía. Sí, sí. Kennedy. Kennedy. Pusieron misiles en Turquía y los rusos tenían la presión también de la crisis de Berlín, donde tuvieron que establecer un bloqueo junto con los alemanes para administrar una crisis en el marco de la Guerra Fría. ¿Cuál fue la réplica rusa? Ok, tú me presionas en Berlín y me presionas en Turquía, yo te presiono en Cuba. Y se dio el caso entonces de que por primera vez en la mitad del continente una revolución nacionalista de tipo social evoluciona hacia una revolución comunista, se alinea con el campo socialista. Y yo te voy a decir una cosa, el pueblo cubano tiene 60 años de dictadura, en gran modo resultado de esa contradicción que se dio entre las grandes potencias y que se reflejó en el Caribe. En Centroamérica igual.
En Centroamérica igual. Recientemente yo estuve en Guatemala, tuve oportunidad de oír al presidente Álvaro Arzú, murió recientemente, pero antes de eso, en ese evento, él hablaba del conflicto que se generó en Guatemala y decía que la mayoría de los guatemaltecos no entendían por qué, y lo decían los sudamericanos, los centroamericanos que estaban ahí, de buenas a primeras, ellos se vieron en un escenario de guerra. ¿Quiénes eran los que estaban realmente moviendo los hilos de la confrontación? Por un lado, Cuba, Rusia, Unión Soviética, y por otro lado, Estados Unidos, en esos juegos geopolíticos, porque los norteamericanos le metían presión a los rusos, a los soviéticos en Afganistán, y entonces los soviéticos le metían presión en Centroamérica. Ahora nosotros tenemos una decisión que se tomó, que tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque Venezuela, el epicentro de la República Dominicana, es Venezuela. Acuérdense que el presidente Maduro acaba de retornar de China. Claro. Donde acaba vino muy bien, muy contento. de fortalecer unas alianzas. Porque China sencillamente ha visto en toda Sudamérica una oportunidad de expandir su negocio, sus inversiones. Entonces, nosotros sencillamente estamos señalando que esta decisión es importante, hay que reconocerla como una decisión histórica, sin discusión, pero vamos a analizar el contexto en que se toma y vamos a orientar a la población para que la población sepa objetivamente qué puede esperar de todo esto. Porque el gobierno, una de las expectativas que tiene con el viaje del presidente a China, llegar con grandes acuerdos. El presidente Medina. Con una maleta llena con grandes acuerdos, de acuerdos, inversiones, semillas para sembrar, muchos recursos, apoyo, de crédito. Bien, tú puedes decir, no puede aprovechar. Si todo eso tiene sus cosas, vamos a decir, ventajosas, pero también tiene sus riesgos. Y lo importante es que los dominicanos tomemos conciencia de cuáles son también los riesgos. ¿Por qué? Porque esta es una zona geopolítica muy sensible. Nosotros hemos sido intervenidos dos veces por Estados Unidos. 16 y 65. Y en las dos veces ha sido en el contexto, primero, de un conflicto mundial. La Primera Guerra, la Guerra Fría. Y después, entonces, por un problema planteado por luchas internas de poder. Una guerra civil. Un derrocamiento de un gobierno constitucional. constitucional, en el caso del presidente Jiménez, que precipitó al país ya después de un periodo de 5 años de guerra civil, y después entonces, pero eso fue en buena medida atizado. Hay un libro que yo estoy leyendo ahora, que me lo regaló don Julio Ibarra Río, de Carlos Sánchez y Sánchez. Lo he estado leyendo por parte, porque es un libro muy voluminoso, pero sustancioso. Y ahí hay una parte dedicada a analizar el tema geopolítico a partir de los informes, de los enfoques norteamericanos. La región Caribe y específicamente la región Antillas es una región estratégica para la seguridad internacional de Estados Unidos, entre otras cosas por el canal. Fíjense para que estemos con los ojos abiertos, que no nos pase la cosa y no sepamos por qué nos pasa. El canal original se iba a construir en Nicaragua. Y por una serie de eventos, la competencia francesa, se decidió hacerlo en Panamá. Después eso ayudó a la independencia de Panamá, porque Estados Unidos lo fundió. Entendió que esa zona era una zona de su interés. Sí. Claro. Y todo durante más de un siglo manejaron eso. Eso fue así. Y la moneda. Casi un siglo fue así. Entonces, ¿qué pasa? Para proteger el canal, esta zona se consideraba estratégica porque no se hacía nada teniendo el canal para el tráfico del este con el oeste, y ahora es
de la producción de Asia de oeste hacia con el oeste. Atlántico, si no se tenía al mismo tiempo una zona de seguridad en Centroamérica y el Caribe antillano. ¿Por qué? Porque hay 4 pasos de navegación: el paso de Anegada, de Puerto Rico a las islas, el paso de La Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana, el paso de los vientos, que es muy importante, entre Haití y Cuba, y ya el paso de Yucatán, entre México y Cuba. Y Honduras, esa zona ahí, son zonas críticas. Y la parte de Miami, Cuba también. Son críticas la navegación. ¿Cuál es el conflicto que hay en Asia? Para que entendamos las réplicas. Ahora mismo China acaba de trazar una política que se llama la política de los 9 trazos, que está replanteando toda la geopolítica de la zona. Porque China nunca fue potencia marítima. Incluso es famoso el caso de una gran flota que hizo China, dirigida por el almirante Shen, que estaba conquistando el Índico, toda esa zona del sur. ¿Están poniendo la gente a dar la vuelta ahora? Y no, que los chinos, desde hace 400, 500 años, habían descartado el mar, porque un emperador chino dijo que eso le podía generar más problemas, incluso en su unidad, y China se cerró. Ahora, ya China emergiendo como la potencia que es, porque lo que se está reconstituyendo es el imperio del centro, pero ya no limitado a China, sino en expansión con la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Lo que está surgiendo ahora es nada más y nada menos que una nueva política de seguridad de China. La política de seguridad de China, de seguridad y defensa, implica el desarrollo de esa zona en materia de seguridad. Por eso la política de los 9 trazos implica crear islas artificiales, declarar esa zona como mar de China. Entonces eso está generando conflictos con Vietnam, con Filipinas, con Myanmar, con Japón, con Taiwán, porque esa es una zona de navegación que necesita mucha fluidez. Para los chinos eso es una zona también de navegación de seguridad, porque ellos están considerando una flota de submarinos en parte de su defensa estratégica, una flota de portaaviones. Acaban de tirar ya el primer portaavión de producción china y tienen una capacidad de producción increíble. Y entonces necesitan esa zona bajo control de ellos en términos de seguridad, y eso implica reducir la presencia de Estados Unidos o eliminarla. Ese pulso que ustedes están viendo está generando 2 grandes corrientes: una alianza geopolítica de defensa que implica a Corea del Sur, a Japón, a Taiwán y obviamente Estados Unidos en la primera línea, y después todos los otros estados, para contener la expansión o lo que ellos llaman la política de seguridad de China, que es muy importante, hacia la zona, que repito, tiene también implicaciones muy serias, porque el otro actor de la zona es Japón. Japón es el otro actor de la zona. ¿Por qué usted no le pareció como desproporcionado que el encargado de la embajada norteamericana aquí, el DCN, Robert Copley, dijera que la decisión de República Dominicana en el Caribe, aquí, de establecer relaciones con China, podía desestabilizar la región? ¿Por qué no decía? Me pareció extraño, sí, ¿verdad? O sea, como una cuestión desproporcionada. Bueno, sí. Lo está diciendo porque hay una situación de tensión nunca vista entre China y Estados Unidos. Estamos hablando de una guerra comercial que ayer el gobierno norteamericano anuncia que va a establecer más sanciones a China. Y repito, no es solamente comercial la guerra. Es un tema de geopolítica. Japón cambió su doctrina de seguridad ya. Modificó la Constitución el presidente Shinzo Abe, el primer ministro Shinzo Abe. Modificó la Constitución para cambiar su doctrina de seguridad. ¿Qué queremos nosotros decir? Bueno, no es para que nos asustemos,
pero por lo menos para que estemos conscientes, para que sepamos conocimiento de causa, cuál es el escenario en el que estamos actuando. Yo digo, el gobierno tomó la decisión y todo apunta a que el apremio mayor, la razón mayor por la que la toma es de carácter económico. Cuando se le cierran todas las otras vías, toma la decisión de ir a China. Eso está claro. Y la parte más delicada de todo esto, lo digo también en el artículo, y eso es lo que le ha molestado a alguna gente en el gobierno, es que eso también puede engarzar con el proyecto de mantener el poder. Miren, el que conoce la historia de República Dominicana, por ejemplo, el gobierno de Lili, todo el proceso de endeudamiento de República Dominicana, eso lo explica muy bien Melvin Knight en una obra sobre el proceso de endeudamiento de República Dominicana que condujo a la intervención norteamericana. En el periodo precedente fue en gran modo el resultado de las necesidades de los gobiernos de contar con recursos para mantenerse en el poder frente a las revoluciones que se armaban. En ese momento no era con elecciones, era con revoluciones, con levantamientos. Entonces los gobiernos buscaban empréstitos y esos empréstitos normalmente, como se hacían en el marco de muchos apremios, se hacían sobre la base de aventureros, especuladores. Empezó con una gran estafa, el acuerdo Harmon, después la Westerdorf, y finalmente pasamos de los intereses europeos a los intereses norteamericanos, Santo Domingo Improvement. Fíjense que el gobierno norteamericano, donde aplica por primera vez el famoso corolario Roosevelt a la región, ¿cuándo es? Lo aplica en República Dominicana. Fíjense lo que había pasado, y esto es bueno para que entendamos. El presidente Monroe en 1823 había declarado la política de América para los americanos. En realidad, lo que estaba diciendo era que no quería potencias fuera del continente metiéndose en la región. Pronto se vio que el objetivo era, bueno, esta es una zona de nosotros. Que no se metan los otros, pero esta es una zona de nosotros. En el año, eso fue antes del Congreso de Panamá. Antes del Congreso de Panamá, proyectado para unificar el continente por Bolívar. Y sin embargo, eso no dio fruto. ¿Qué pasa? En 1802, 1803, se dio un diferendo entre Venezuela e intereses europeos, que provocó que las potencias europeas vinieran a cobrar la deuda venezolana, bloqueando el puerto de La Guaira, el puerto Cabello, ocupando parte del territorio venezolano, presionando para el pago de la deuda. Los europeos dijeron que ellos no querían territorio. Los norteamericanos, el presidente Roosevelt, emite el famoso corolario Roosevelt, diciendo que Estados Unidos reafirmaba al principio que no quería intereses europeos aquí, pero al mismo tiempo señalando que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en aquellos estados que generaran situaciones de turbulencia que pudieran abrirle paso a las intervenciones extranjeras. Bueno, ese principio en gran modo fue lo que condujo a la intervención dominicana, el acuerdo de 1805, el famoso acuerdo que después fue seguido del memorándum, del modus vivendi, donde el presidente norteamericano maniobró para comprar la deuda dominicana, que el gobierno norteamericano comprara la deuda dominicana para tener presión sobre las autoridades dominicanas. Pero detrás de todo eso estaba el tema geopolítico, de que ellos necesitaban el control de este país por el tema de la seguridad del canal. Entonces, y eso está bastante documentado. Ahora, démonos cuenta, esta zona ya es una zona de tensión de las grandes potencias en un juego geoestratégico mundial. Estados Unidos está metido allá,
está presionando allá, tienen muchos intereses encontrados y los chinos están metidos aquí como réplica. Como réplica, los chinos no se habían metido tanto en el Caribe, se habían concentrado más con Chile, con Brasil, con Argentina, con la parte pacífica. El negocio con China es fabuloso. Ahora mismo estamos hablando de un comercio de 270.000 millones de dólares. Pero nosotros podemos salir bien de todo esto. Podríamos, si no, yo no digo que necesariamente esto no va a maltratar. Digo, pensando en el país, ¿verdad? Digo, yo no digo que necesariamente no va a maltratar, pero tenemos que estar conscientes de que también tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque la política china, y se vio en África muy claramente, los chinos son, es una nación admirable. Usted fue que lo mandó a hacer un muro ahora a ellos. No. Lo que conocen la tecnología, el know-how de hacer muros. Y el referente mayor no es Trump. Trump está construyendo la muralla china. La muralla china. Fíjense, es bueno que estemos claros de que en este escenario la política china, China tiene unas condiciones especiales. Como China es una potencia, pero no es cualquier gran potencia. Es una gran potencia que durante el siglo XVIII y XIX y parte del XX sufrió muchas humillaciones, muchas intervenciones por parte de las potencias occidentales y del propio Japón y de los mismos rusos. Y eso no entran en cuenta. Y entonces ellos tienen, vamos a decir, una experiencia que lo lleva quizá a comprender mejor a muchos países como el nuestro. Pero al mismo tiempo, ellos, por su característica, ellos eran un régimen de partido único. O sea, ahí está claro de que la dictadura del Partido Comunista es clara. La política china, como ese es su modelo de política, ellos en África, por ejemplo, no tienen ningún inconveniente en llegar a acuerdo con cualquier gobierno. Es un poco afirmar el principio de la autodeterminación, independientemente de que el gobierno tenga o no un linaje democrático. Entonces eso obviamente tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque ellos apoyan cualquier tipo de gobierno. Puede ser una dictadura, puede ser. Y ahora mismo estamos hablando de un gobierno que está armando un proyecto de reelección. Y eso es parte es un elemento que hay que incluirlo en la ecuación. Bien. Licenciado, tenemos 5 minutos y no realmente hay un tema que queremos la posición tanto suya como de su partido. Acabamos de pasar por un proceso de la aprobación de una nueva ley de partidos, ahora mismo se está trabajando en lo que es la parte electoral, la reforma a la parte electoral, y hay una serie de temas que se aprobaron ahí, otros que están pendientes, sobre todo que tienen la parte electoral. Su apreciación en lo que tiene que ver con primaria, con estos campos. ¿Cómo quedó? ¿Están conformes ustedes con esto? Miren, el sistema político estaba descalabrado por una serie de procesos. Los actores políticos no se han dado cuenta de eso, y si se dieron cuenta no les interesa reconstruir el sistema político, relanzarlo, darle oportunidad a que el sistema pueda airearse y pueda renovarse. Lo que han decidido es una línea de acción que va a agravar la crisis del sistema de partido. Lo hemos dicho. El sistema político partidario y electoral necesitaba un trasplante de corazón. Y aquí lo que decidieron fue, por conveniencia de los cirujanos mayores, hacer un bypass. Hacer un bypass. El problema no está resuelto, al contrario, se agravó.
¿Por qué? Vamos a destacar solamente la parte más relevante a juicio de nosotros. ¿Cuál es el rasgo de la política dominicana que está convirtiéndola en una política cada vez menos democrática? Los elevados costos. La política partidaria electoral de República Dominicana cada día cuesta más. ¿A quién le conviene que cueste más? A los que manejan los grandes presupuestos, las camarillas de funcionarios, a los grandes grupos económicos que formaron ya una especie de acuerdo para ellos actuar no dispersos, sino en forma unificada, imponiendo candidatos o gestando candidatos, y al crimen organizado. Ese era el problema mayor de la política dominicana y en gran modo está en la base de la mayoría de los problemas de la República Dominicana, incluso de los problemas económicos, porque eso es expresión de la cartelización no solo de la política, sino de la economía. La economía dominicana tiene un alto nivel de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Había necesidad de buscar fórmulas que redujeran esos costos. Eso lo manda la Constitución del 10, pero lo que se ha hecho es precisamente todo lo contrario. Subirlo. Claro, porque las primarias abiertas técnicamente equivalen a una elección nacional anticipada. Elección nacional anticipada. En vez de hacer las elecciones como la pauta de la Constitución, están haciendo unas elecciones previas, unos meses antes, un año antes, que implica que los candidatos van a tener que hacer una primera campaña interna, pero no con un ámbito local concentrado en los militantes del partido, sino en la población. Eso va a obligar a los otros partidos, vamos a decir, hegemónicos o retadores, a hacer lo mismo. Entonces, en la práctica eso se convierte en dinero, en más costo, pero al mismo tiempo en erosionar más la institucionalidad de la propia Junta. ¿Por qué? Porque la Junta se tiene que someter a varias pruebas sucesivas. Constitucionalmente hay elecciones en febrero. En mayo con moción de segunda vuelta, pero ya previamente una elección nacional anticipada. Entonces, ¿a dónde va a conducir eso? A nada bueno. Eso, a juicio de nosotros, ese es un factor que lejos de ayudar a superar la crisis del sistema de partidos, hace que los partidos sean más democráticos. Además, se aprobaron un conjunto de medidas en esa ley que van a ser atacadas por inconstitucionales, que constituyen una colección de mañosería, de expresiones de autoritarismo destinada a aplastar cualquier posibilidad de que de los partidos emergentes puedan surgir opciones, ya sea en forma de coalición. ¿Van a ser atacadas constitucionalmente? Sí, ya hay un recurso que se va a presentar. Hay uno y hay varios. Pero eso no detiene la aplicación de la... No lo detiene. Incluso hay cosas que ya incluso fueron falladas por el Tribunal Constitucional. Ya. Por ejemplo, nosotros, Fuerza Nacional Progresista, en las elecciones pasadas, nosotros teníamos 23 años sin participación independiente, siempre aliado al PLD. Al PLD, claro. Decidimos, bueno, no tenemos esa estructura, vamos a abrir el partido, vamos a llamar líderes o figuras de todo el país que quieran postularse, que vengan, con tal de que asuman un compromiso programático y un compromiso municipal. Y la verdad es que eso funcionó. De acuerdo a esa ley, eso no se puede hacer. No se puede hacer. En un momento en que la sociedad está pidiendo que los partidos se abran y que la gente tenga oportunidad de participar, entonces no, ellos lo están cerrando, pero no solamente lo están cerrando para ellos, sino que lo quieren cerrar todos los partidos. Estamos en una deriva autoritaria, lo estoy diciendo, peligrosa, muy peligrosa. Además, eso va a provocar una abstención de participación de la gente en esas primarias, que puede ser una elección nacional. Sí, claro. Va a ocurrir. Bueno. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes.